como una familia. Y esta mañana, hermanos, vamos a compartir precisamente un tema. ¿Por qué nos reunimos en las casas? ¿Por qué nos reunimos en las casas? Ese es nuestro tema esta mañana. Saludamos a los hermanos que se conectan en las redes sociales. También démosles un aplauso donde quiera que estén, hermanos. Gloria a Dios. Es increíble cómo las redes sociales llegan donde usted no tiene ni idea, ¿verdad? El otro día me dice un hermano que habían ido a Los Ángeles: hermano, yo comparto las prédicas de la iglesia. Otro día creo que estaba en Dallas y pasé a comer unos tacos a una gasolinera y me dice el hermano que estaba allí: hermano, yo miro su programa, me dice. Así que, hermanos, es increíble, ¿verdad?, cómo a través de las redes sociales podemos llegar a todo el mundo. Así que gracias, hermanos, que se conectan. Dios les bendiga. Esta mañana, hermanos, queremos compartir este tema, ¿verdad? ¿Por qué nos reunimos en las casas? Fíjese que en la Biblia se repite unas 300 veces la palabra unos a otros. Unas 300 veces usted puede encontrar esa palabra unos a otros con respecto a nuestros deberes de la familia en la fe. Por ejemplo, animaos los unos a los otros, orar los unos por los otros, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y esta lista de versículos, los unos a los otros, nos ayuda a ver, hermanos, cómo Dios quiere que vivamos como una comunidad de fe. El concepto de cuerpo nos ayuda para comprender las funciones, pero el concepto de familia le añade un factor de ternura, de afecto, de hermandad, de cuidado, de calor humano. Y por eso en Gálatas capítulo 6, versículos 9 al 10 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiéremos desmayado. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero primeramente a los de la familia de la fe. O sea que esto de hacer el bien, de ayudar, tiene su orden también, ¿verdad? O sea, no es así a diestra y siniestra, no, dice primero los de la familia de la fe. Por eso es que este día, hermanos, veremos algunos mitos que tenemos que votar para entender la necesidad de reunirnos en las casas. Y el primer mito que debemos de votar, hermanos, es de que solo los pastores pueden ministrar. A veces pensamos que solo el que tiene un título, digamos, teológico, de un seminario, de un college, de un colegio bíblico, solo pensamos que solo él puede ministrar. El que tiene un título de pastor, de apóstol o de lo que sea, que solo él puede ministrar. Hermano, ese mito tenemos que votarlo porque, de acuerdo a la palabra de Dios, Dios siempre quiso formar una nación de sacerdotes. En ese sentido, todos somos sacerdotes. ¿Estamos aquí, hermano? Todos somos sacerdotes. Sacerdote quiere decir aquel que ministra las cosas santas, aquel que interviene entre el pueblo y Dios y el pueblo. Todos podemos hacer eso, todos podemos ministrar, hermanos. Dice ahí en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4, ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales, dice la palabra de Dios. Ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo le ofrecen a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Así que, hermano, esto del sacerdocio no es lo que pasa, y lo voy a decir con todo el respeto del mundo, ¿verdad? Venimos de una iglesia tradicional católica donde se le da un gran honor al puesto, por decirlo, el Papa, ¿verdad? Su santidad. Y entre comillas, los gobiernos tienen que recibirlo como único. Así veían al obispo, al cura. Entonces, venimos de esa tradición y no nos damos cuenta que el sacerdocio es para todos. ¿Estamos aquí? Una de las reformas de Martín Lutero fue
que todos somos sacerdotes. Y así dice la palabra del Señor. Ustedes son sacerdotes especiales para mí. Y hermano, todos podemos ejercer un sacerdocio con título o sin título, con puesto, sin puesto. Yo no estoy aquí porque me dicen pastor, o sea, yo soy pastor por lo que hago, no por el título que tengo. Entonces, dice en Primera de Pedro 2:9, pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Ustedes son sacerdotes al servicio del Señor, al servicio del Rey. Y ustedes son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncian las maravillas que Dios ha hecho. Quizás dentro de los únicos dos requisitos que yo veo aquí: primero, que estamos bajo la cobertura del Señor, y segundo, que hay que salir de las tinieblas, de la oscuridad a la luz. Claro, yo no voy a ser un sacerdote si todavía no he recibido a Cristo, si no he salido de la oscuridad, si no he salido de las tinieblas. Entonces el primer requisito, hermanos, es haber salido de la oscuridad para poder ministrar el sacerdocio de Cristo. Y el plan del Señor, hermanos, siempre fue formar una nación de sacerdotes. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 al 10. Apocalipsis 5, 9 al 10 dice: y todos ellos cantaban esta nueva canción: solo tú mereces tomar el libro y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre rescataste para Dios a gente de toda raza, de todo idioma, de todo pueblo y de toda nación, y los hiciste reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y ellos gobernarán sobre la tierra. Quizás, hermano, decirlo con todo mi corazón esta mañana, a veces nos confundimos porque lo que queremos a veces es el título, lo que queremos a veces es el puesto, lo que queremos a veces es tener seguidores. En realidad no es que queramos ejercer un sacerdocio. Estamos aquí, no sé si me logra entender el concepto. A veces no es que queramos ejercer, porque yo puedo ejercer el sacerdocio en mi casa. No necesito el título de pastor, no necesito un puesto de pastor, no necesito un púlpito para ser sacerdote. Yo puedo ser sacerdote en mi casa. Entonces, esa es la equivocación. ¿Qué queremos? ¿Ejercer el sacerdocio o queremos el título de pastor? Porque a veces vemos, hermano, mire, vemos este puesto como algo honorífico. Y esto no, hermano, al contrario, esto solo es temporal. O sea, yo un día no voy a ser pastor, voy a estar en mi casa, no voy a tener iglesia quizás que pastorear, pero, o sea, yo voy a seguir siendo hijo de Dios. No sé si me está entendiendo. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos gente? ¿Queremos dirigir gente? ¿Queremos sentirnos bien de tener seguidores, gente dependiente de nosotros? ¿O lo que queremos es ministrar el sacerdocio de Cristo? Así que, hermano, mito número 1, todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. El mito número 2 es que solo el templo es el lugar de reunión. A veces, hermanos, nosotros decimos que solo en el templo debemos reunirnos. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en Hechos 17:24, mire lo que dice la palabra del Señor: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, ¿qué dice, hermanos? Él no habita en templos hechos de manos humanas. En otras palabras, hermanos, esta infraestructura solo nos sirve para no estar bajo el sol. Esta infraestructura no sirve para tener un lugar donde congregarnos, donde reunirnos. Esta infraestructura no sirve, hermanos, pues para mientras, ¿no? Porque tampoco podemos reunirnos en la calle, pero la iglesia es usted. Y donde usted esté, ahí va a estar la iglesia. Entonces, la iglesia no es acá. Eso es un templo, es una infraestructura que ya quisiera yo tener un templo más grande para hacer un solo culto el fin de semana y estemos aquí reunidos 1,200 gente. Pero es lo que tenemos y es con lo que tenemos que lidiar en este momento. Pero imagínense, hermano, hay templos de millones que
en la pandemia quedaron cerrados. Porque esta infraestructura, hermanos, no creo que no vale la pena. De hecho, ¿sabe qué? Jesús no construyó ni un templo. A veces nosotros los pastores nos matamos por infraestructura, que por terreno, que por templo. Jesús no construyó ni un templo. Él era el templo. Él era el templo. Y por eso, hermanos, están aquí esta mañana. No se me duerman. Primero, hermanos, Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Así que una vez escuché a mi mamá que en Nahuizalco ella pastoreaba un grupo y ese día no pudo venir ella. Y le preguntó a los hermanos hicieron culto. Y ellos le dijeron, es que no teníamos la llave. Y mi mamá les dijo, y ahí debajo del palo de mango hubieran hecho el culto, les dijo. Porque ¿cuántos creen que culto podemos hacer en cualquier lugar, hermano? Allá en Cerro Alto tenemos una iglesia filial. Y cuando yo llegué por primera vez a ese lugar, me recibió un ancianito pequeñito con botas de hule, camisa blanca, pero ralita, ya cueste, como decimos en hebreo, ¿verdad? Ralita la camisa. Y me dice, pastor, por 21 años nos hemos reunido debajo de esta ceiba con mi hija, solo los dos para orar, porque aquí no hay ni una iglesia de ninguna denominación, me dice. Nada, ni católico. Nos hemos reunido 21 años debajo de este árbol. Pero gracias por venir, me dijo, yo soy el dueño de estas tierras. Agarre ahí una parte para que construyan un templo, me dice. Entonces, yo siempre ando un machete por cualquier cosa en mi carro, no se vaya a pensar usted de otra cosa. Ando un machete para hacer las estacas, ando una pita para medir y una cinta de 35 metros, ¿verdad? Para medir. Y yo le digo, vaya hermano, mire, vamos a agarrar desde aquí. Y hoy ya hay un templo en ese lugar. Pero 21 años ellos fueron iglesia sin templo. Así que hermanos, debemos de botar ese mito. ¿Por qué? Porque dice ahí en Mateo 18, 19 al 20. Mateo 18, 19 al 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, o sea, basta con que dos personas se junten para ponerse de acuerdo en oración. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están, como dice hermanos, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, hermano, la iglesia no es el templo, la iglesia es usted, y donde usted esté, ahí va a estar el Señor reunido con usted. Dios prometió, hermanos, habitar en casas de paz. Y esto es bien importante porque durante el COVID, hermanos, los templos se cerraron. Usted sabe, y quizás yo lo que estoy tratando de que usted piense en esta mañana es que hay necesidad de reunirnos en las casas también. Porque tenemos que tener una iglesia preparada para el COVID. Tenemos que tener una iglesia anti-COVID. ¿Están conmigo acá? Imagínense, hermano, 6 meses, desde marzo hasta septiembre se cerraron las iglesias. Y esto es que nosotros fuimos los últimos en cerrar y fuimos los primeros en abrir, ¿verdad? Y 6 meses cerradas las iglesias. ¿Qué va a hacer usted, hermano amado, si hay 6 meses de no congregarse? ¿Sabe usted que hay personas que no volvieron a levantarse espiritualmente hablando? ¿Sabe usted que hay personas que se quedaron en casa y como se la agarraron bien en serio, porque como decían, quédate en casa? Hay gente que se la agarró tan en serio que se quedó en casa, pero no solo se quedó en la casa, sino que se quedó también del evangelio. Se quedaron de su vida espiritual, porque no estaban preparados. Entonces, hermano, necesitamos tener una red que en algún momento podamos decir, bueno, no podemos ir al templo. De hecho, estaba oyendo que en Estados Unidos hay una iglesia que una vez al mes cierra los templos. Cierra el templo para que la gente se reúna en las casas. Deberíamos de estar haciendo esos simulacros porque nosotros no sabemos, hermano. Siempre se sigue escuchando, ¿verdad?, que hay un nuevo virus, que hay un nuevo virus, que hay un virus más potente, que hoy viene un virus más fuerte.
Entonces, nosotros deberíamos de estar preparados para cualquier situación como esa. Deberíamos de ir a las casas y poder tener un lugar donde reunirnos. Fíjese que la estrategia inicial de Jesús era mandar a la gente de dos en dos, de casa en casa, buscar casas de paz. Dice ahí en Lucas capítulo 10, versículos 5 al 6. Dice cuál era la estrategia. Y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. De manera, hermano, que Jesús les dice, vayan de casa en casa. Donde estén 2 o 3 congregados, allí voy a estar yo en medio de ellos. Aquellos que le abran sus casas para que allí entre el evangelio, entre la palabra de Dios, pues mi paz, dice el Señor, mi paz estará en esa casa. Y si le cierran las puertas, ¿qué decía el Señor? Sacúdanse hasta el polvo de los pies y váyanse, llévense esa paz para otra casa, llévense esa paz para otro lugar. Así que, hermano amado, debemos de botar también el mito, hermano, de que solo en la iglesia yo tengo que ejercer mi relación con Dios. Al contrario, tenemos que continuar durante la semana. Lamentablemente, por decirlo así, aunque tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Los que somos de la vieja guardia recordarán que antes, cada cuánto tiempo habían cultos en la iglesia, hermano. Todos los días. Todos los días. Y no me está preguntando, yo sé que algunos de ustedes también, ustedes eran de cultos todos los días. Así era la cosa. Pero nos acomodamos, nos entramos en un confort, en un atenimiento, que apenas, hermanos, somos de un día a la semana. Y si ese día pagan, nos vamos de paseo. Si ese día es día de pago, nos vamos a la playa, a la Ruta de las Flores o a donde sea. ¿Y qué pasó? No pude congregarme ese día. Entonces, que me espere el Señor 15 días. Si me necesita, que me espere. Esa es nuestra mentalidad. O sea, si Dios me necesita que me espere 3 semanas, voy a llegar dentro de un mes. Entonces, poco a poco vamos cediendo, hermanos amados. Pero antes éramos gente de todos los días. Claro, eso no permitía un crecimiento porque estábamos encerrados también en el templo. Y la idea no es retomar que estemos todos los días en el templo. La idea es que continuemos nuestra comunión con Dios todos los días. No solo sea de un día por semana. Las iglesias, hermanos, allá en Jerusalén, cuando el evangelio empezó a ser predicado, imagínense usted, le voy a plantear este escenario. Jesús acababa de ser crucificado por causa de la persecución romana. Pedro negó a Jesucristo por temor a la misma crucifixión. De manera, hermanos, de que, como dijo alguien, el aliento del lobo del imperio romano, los cristianos lo sentían aquí en sus orejas. Sentían el aliento y el calor del aliento del lobo queriéndoselos devorar. De manera que ellos, hermanos, no podían reunirse públicamente, sino que ellos se reunían en casas escondidas, a veces en las catacumbas, en los cementerios habían tipo de tumbas colectivas, tipo cuevas, y ahí se juntaban, se reunían misteriosamente, silenciosamente, y ellos ponían algunos símbolos, ¿verdad? En la pared de allí, por ejemplo, el pescadito. Un pez es la palabra ictus en griego, que quiere decir el Señor Jesucristo. Y ellos identificaban que allí había una casa de paz, allá había una casa de oración. De esa es la manera como ellos clandestinamente se reunían, pero crecían en las casas, porque en ese tiempo no había un templo enorme para poder albergar. Imagínense, en el primer mensaje de Pedro, 3,000 aceptados. En el segundo mensaje de Pedro, 5,000 aceptados. ¿Dónde iban a meter ese montón de personas convertidas? Tenía que ser en las casas. Tenía que ser en las casas. ¿Están conmigo, hermanos?
Entonces, mire, la necesidad de reunirnos en las casas. Un día yo veía un documental y a veces por eso yo lo digo con amor, hermanos. En nuestra Latinoamérica podemos hacer conciertos e incluso han llegado a pensar personas, y está bien, ¿verdad? Han llegado a ver a personas de que, bueno, de que una iglesia tiene que tener un gran sonido y un gran equipo de alabanza profesional, y todo eso está bien. Pero cuando comparamos la iglesia clandestina de China, un día yo veía un reportaje, ellos son perseguidos y ellos tienen que salir como que van de compras, como que van al trabajo, de repente se meten y llegan a las casas y en las casas se reúnen a veces en las salas. ¿Pero usted cree que ellos pueden orar en voz alta? ¿Usted cree que ellos pueden cantar con instrumentos? ¿Usted cree que ellos pueden gritar para cantar? Y aquí a veces nosotros hay que darle libertad al espíritu, hermano. Como quien dice, hagamos bulla, pastor. Y en esos lugares, hermanos, tienen que orar en silencio. Tienen que orar en voz baja. Imagínense usted, hermanos, vamos a cantar. Cuán grande es Él. ¿Está aquí conmigo, hermano? Démosle gracias a Dios por la libertad que tenemos de poder adorar al Señor. Mientras se pueda, hagámoslo. Entonces, vamos a la tercera cosa, hermanos amados, que ya lo mencioné. El mito primero del mito de que solo el pastor puede ministrar. El segundo mito es de que solo el templo es el lugar de reunión. Y el tercer mito, hermanos, es de solo un día a la semana. A veces pensamos de que nuestra comunión va a radicar en un día por semana. Y le voy a decir esto con todo respeto, hermanos. Nosotros estamos acostumbrados de que culto solo podemos hacer en el templo. Entonces decimos, no, es que en la iglesia, como solo es una vez por semana, voy a buscar una iglesia, ¿verdad? Donde ir unos 2 días en la semana. Hermano, mire, no se trata de eso. Se trata de continuar nuestra comunión en las casas. En las casas. Por eso es que en la iglesia también damos un devocional diario para que usted lo haga con la familia. ¿Sabe por qué? Si yo pasara una encuesta en esta mañana aquí, yo hiciera la pregunta, ¿cuántos de ustedes oran con sus hijos? Y leen la Biblia con sus hijos. ¿Cuántas veces en la semana? Probablemente algunos me dirán, no lo hacemos, pastor. Otros me van a decir, una vez por semana. Pero aquí hay un devocional en la iglesia que sale en las redes sociales de nuestra iglesia todos los días. Se llama Mi Casa 12:7. Se llama casa porque la C es de compartir la palabra. Se lee una lectura bíblica que ya viene ahí sugerida. La A es ayúdenme, es de participar, ¿verdad? Es de aplicar la palabra, de compartir, de decir. Yo en la casa lo que hacemos es leemos la porción bíblica o la ponemos en la tele. Hay maneras creativas, hermano. Hay Biblia dramatizada para no leer la Biblia en físico. Hay Biblia de escuela dominical donde los niños lo hacen con drama, el mismo programa, etcétera, etcétera. Hay Biblia cantada. Entonces ponemos la porción. Después le pregunto yo a mis hijas, ¿qué se te quedó de lo que leímos ahí? Y mire, hermano, a veces nos toca abordar temas que yo ni pensé que a la edad de mis niñas tenía que abordarlos, porque un día leímos la porción del Salmo que dice, mi embrión vieron tus ojos, me formaste en el vientre de mi madre y tú viste mis huesos y me creaste y me formaste. Entonces mi hija menor empieza, papá, ¿cómo se forma el bebé en el vientre de su madre? Y tengo que explicarle, ¿verdad? Y le pongo un video de la gestación, desde que está un pequeño embrión hasta los 9 meses, para que ellos valoren la vida. Y ahí vienen las preguntas, ¿verdad? Las preguntas del millón, ¿verdad? Pero bueno, hermano,
¿Cuántas veces por semana usted se sienta y lee la Biblia y ora junto con sus hijos? Porque en la casa también hay que seguir ejerciendo el sacerdocio. No bótele el mito y del concepto a sus hijos de que solo en la iglesia es donde hay que hacer iglesia. No, la iglesia, la casa es nuestra primera iglesia. La casa es nuestra primera iglesia. En casa deberíamos de ministrar. Que no nos sucede, hermano, lo que decía un niño, era: pastor, véndame las puertas de la iglesia. ¿Y por qué le decía en la canción, por qué querés las puertas de la iglesia? Es que cuando mis papás entran por las puertas de la iglesia, cambian. Ahí se vuelven sonrientes, ahí se vuelven amables. ¿Por qué solo la iglesia, hermano? ¿Por qué solo la iglesia? La iglesia comienza en casa. Y mire, hermano amado, dice allí en Hechos capítulo 2, versículo 46 al 47, ¿qué dice, hermanos? Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, ¿a dónde? En las casas. ¿Qué hacían los primeros cristianos, hermano? Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué dice, hermanos? Añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Dice la Biblia, hermanos, que ellos no solo se limitaban a compartir en el templo, sino que partían el pan en las casas. Y es bueno, hermanos, mire, yo sé que esto puede volverse un problema, pero invítense a comer, hermanos, coman. Sí, los cristianos padecemos no de flaqueza, padecemos de gordura. Ya eso ya nadie nos va a decir nada, ya saben. Coman juntos. Claro, no van a hacer reuniones solo de comida, ¿verdad? Tampoco. Pero dice la Biblia que los primeros cristianos comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es bueno compartir, y antes de comer, hermano, diga: Señor, que nuestras conversaciones, Padre, durante esta reunión de comida, Señor, que no comamos lengua, Señor, ni tacos al pastor, ¿verdad? Señor, que comamos tu palabra, que nos edifiquemos en este tiempo de comunión, porque todos los días, dice la Biblia en Hechos 5:42, hermano, ¿qué dice en Hechos 5:42? ¿Cómo dice, hermano? Y todos los días debe ser nuestra comunión con el Señor. No se desconecte de Dios, hermano. Yo sé que hoy sale de aquí algunos directamente a su paseo y está bien, a una tarde familiar y está bien. No se desconecte de su comunión con el Señor. No espere hasta venir el otro fin de semana, hermanos, para volver a retomar, a querer volver a tomar aire. No, todos los días en el templo y en las casas. Dice, todos los días en el templo, ¿y a dónde, hermanos? Y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. Ayer, hermano, después de dar este mensaje, me cae un mensaje de una persona y me dice: ya ve que usted lo dijo, que hay que hacer más cultos en la iglesia. Eso no es lo que estoy diciendo yo. Lo que estoy diciendo es que no se conforme con este culto de la iglesia, que usted debe de buscar cerca de su casa. Habrá algún lugar, una casa de oración, un grupo oasis donde usted pueda reunirse cerca de su casa, hermano. Y si no, pues diga: pastor, en mi casa quiero que hagamos un grupo de oración. Y quiero decirle, hermano, que a través de esto hay hermanos que han viajado a Europa, a España, a Noruega, a Inglaterra, a Japón, a Italia, donde allá me dicen: pastor, aquí hemos empezado un grupo de crecimiento. Y desde aquí le llegan a veces las enseñanzas, hermanos, para que ellos se sigan reuniendo, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, que dice el Señor, ahí estaré yo en medio de ellos. Entonces, hermanos, no nos conformemos. Reunirnos debería ser algo prioritario para el cristiano, no debería ser una costumbre. Y dice ahí en Hebreos capítulo 10, hermanos, versículo 24 al 25, que dice Hebreos 10, 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de, ¿qué dice, hermanos? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
sino animándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y para terminar, hermanos, esta mañana, fíjense que el último mito que tenemos que botar es de que, claro, solo pocos participan. Y a veces, hermano, quiero decirlo esto con mucho respeto una vez más y ya termino. A veces, hermano, no, tenemos que pensar, ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero puesto o quiero ministrar como sacerdote del Señor? ¿Por qué digo esto? Porque a veces decimos, no, es que ahí no le dan participación a uno. A veces hay hermanos que dicen, no, yo me voy de la iglesia, dijo alguien, porque allí nunca voy a pasar de maceta. Hermano, esto es una equivocación, porque yo no necesito tener el título de pastor ni un púlpito para ser pastor. Yo puedo ministrar en mi casa, puedo ministrar a un grupo pequeño. Entonces tengo que repensar qué es lo que quiero, porque en el grupo pequeño todos participan, hermano. Allí en las reuniones, ¿cuántos tienen reuniones en sus casas? Mire, allí todos participan. Yo cuando hago la reunión de mi casa, mis niñas participan. En la casa, hermano, mire, aunque usted no pueda, en un grupo de crecimiento, en un grupo oasis, aunque usted no pueda cantar, pero le van a decir, hermano, lleve usted las alabanzas. Aleluya, diga usted. No, es que yo en la iglesia, yo ahí en el púlpito. Entonces, ¿qué quiere? Tarima, llévesela para su casa. Pero si cantar quiere, adorar quiere, donde quiera que estemos podemos adorar al Señor. Amén. Donde quiera que estemos podemos adorar al Señor. En su casa, por eso, hermano, ahí todos participan. Miren lo que dice 1 Corintios 14, 26. 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, como dice, hermanos, para edificación. Ahí en el grupo de crecimiento pequeño todos aportamos, unos oramos, otros leemos la Biblia, otros cantamos, unos invitamos, otros servimos, unos ponemos las sillas. Todos somos parte de algo y todos nos involucramos y todos participamos. Todos participamos en animarnos y en edificarnos unos a otros. Dice en 1 de Tesalonicenses 5:11, hermanos, por lo cual dice 1 de Tesalonicenses 5:11, ¿cómo dice, hermanos? Animaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. La Biblia dice, hermano, que si dos anduvieren juntos, si el uno cayere, ¿qué dice? El otro lo levantará. Si usted, hermano, tiene un grupo pequeño donde reunirse, un grupo oasis, le aseguro que los beneficios van a ser grandes para usted. Si usted se desanima, si usted se desalienta por A o B razones, yo le pregunto en esta mañana, hermano, y solo piénselo. ¿Con quiénes tiene conexión usted aquí en la iglesia? ¿Quién es su comunidad pequeña? ¿Quién es su grupo de fe pequeño? Si a un día a usted le pasara algo, ¿quiénes serían los primeros de la iglesia en ver su necesidad? Si usted tuviera una enfermedad terminal, si usted le falleciera a un ser querido, ¿quiénes van a correr cercano a darse cuenta de la situación? Si usted tuviera un dolor grave a medianoche, a la 1 de la mañana, y no tiene familia con usted, ¿a quién de la iglesia llamaré? A mí no me llamen, yo vivo en San Salvador. Y puedo venir, pero voy a llegar 2 horas después, ya se ha muerto. Pero ¿quién estaría cerca de usted? No sé si me está entendiendo esta mañana, hermano. Se da cuenta de la necesidad de que aparte de reunirnos en la iglesia, tenemos que reunirnos en las casas también. Tenemos que tener un grupo con quien relacionarnos. Porque eso es bien importante, hermanos, para el crecimiento de la iglesia. No somos una organización, somos un organismo. Y en conclusión, esta mañana, hermanos, en las casas nos animamos los unos a los otros, nos cuidamos los unos a los otros, nos amamos los unos a los otros.
me creería, hermano, si yo, por ejemplo, me bajara ahorita, imagínense, tenemos 4 cultos el fin de semana. Si yo me bajara ahorita y pasara saludando, que quisiera hacerlo, ir saludando a uno en uno, de uno en uno, de uno en uno. Pero, hermano, con el dolor de mi alma le digo, yo no los conozco a todos. ¿Estamos aquí? Y si usted, hermano, quizás quisiera que algún día yo estuviera, pues está bien, si usted me invita, yo voy a su casa, invíteme. Yo voy, de hecho, yo un día estaba pensando invitarme yo solo. Sí, porque así hacía Jesús, ¿se acuerda? Así le dijo, hey, Zaqueo, le dijo, date prisa y desciende, que quiero ir a comer a tu casa. Imagine que ha abusado el Señor. O sea, eso es bíblico, pues. A algunos de ustedes le voy a decir, oye, amén, quiero almorzar a su casa. Pero Jesús, él solo se invitó, ¿verdad? Como Zaqueo, le dijo, yo quiero ir a comer a tu casa. Entonces, hermano, qué bueno. Pero usted puede accesar a un grupo pequeño cerca de su casa, a su iglesia pequeña, para donde usted reunirse entre semana y hacer esa comunidad de fe, donde nos honramos los unos a los otros, donde tenemos el mismo sentir los unos con los otros, donde nos aceptamos, hermano, los unos a los otros, nos amonestamos también, hermano. Si hay necesidad de animar o de amonestar y decirle a algún hermano, está saliéndose de esto, tiene que entrar otra vez aquí. Nos saludamos los unos a los otros, nos servimos los unos a los otros, nos soportamos también los unos a los otros y nos sometemos, como dice Efesios, los unos a los otros. Entonces, hermano amado, yo quiero concluir esta mañana diciéndole que yo ayer, hermano, le pedí a todos mis supervisores. Tenemos la ciudad o la región distribuida en 12 partes, como un pastel, ¿verdad? Y yo le pedí a cada uno de los supervisores en el staff, les decía, hermanos, por favor, yo sé que hay muchos casos ejemplares, pero mándenme testimonios de algo que ustedes recuerden que haya pasado en su red. Y hermano, me empezaron a mandar tantos testimonios. Entre ellos me dice una hermana, tuvo cáncer de seno, le pusieron quimioterapias, se le cayó el cabello. ¿Sabe quiénes la acompañaron en todo ese proceso, hermano? Su red, su grupo Oasis. Me dicen, hay una hermana que perdió su trabajo, se quedó sin nada, pero la red recogió víveres y le empezaron a llevar su canasta básica para poderla atender durante el proceso. Así funciona la iglesia. Por eso me encanta la iglesia, hermano. Yo me enamoré de este trabajo, de la obra del Señor, porque no hay nada mejor en esta tierra como la iglesia local, cuando la iglesia funciona de esa manera. Y yo sé que si preguntáramos esta mañana, hermano, ¿usted pertenece a algún grupo Oasis? ¿Cuáles son los beneficios? Y me dicen, hermano, son increíbles la cantidad de testimonios. Cantidad de testimonios. Por eso mi llamado en esta mañana es, si usted todavía no se está reuniendo en un grupo Oasis, lamentablemente deberíamos de haber tenido una logística esta mañana para que usted llene datos, pero escríbanos, pregúntenos dónde puede reunirse cerca de su casa, escríbala al Facebook de la iglesia. Y si no, allá en el escritorio de información, por ahí está el supervisor de turno, hermano Israel. Hable con ellos y dígale, yo quisiera ser parte de esta red preciosa. Póngase de pie, por favor, esta mañana, hermano. Dígale, Señor, muchas gracias por darnos una familia. Gracias por darnos una familia donde reunirnos, donde congregarnos, Señor. Gracias por darnos, Señor, una razón para vivir un movimiento, Señor, que trasciende el tiempo y el espacio, Señor. Un movimiento que trasciende
las barreras sociales y culturales. La iglesia primitiva, hermano, la iglesia que Cristo fundó allá en Jerusalén, fue perseguida por el Imperio Romano, fue perseguida por los religiosos judíos, judaizantes. Fue tratar de neutralizarla con la filosofía griega, con el paganismo asiático, pero ninguna de esas cosas detuvieron a la iglesia del Señor. Y hoy, después de 2000 años, aquí estamos un domingo en la mañana reuniéndonos, porque ellos no se detuvieron, no se limitaron a un templo que fue destruido en el año 70 después de Cristo. No se limitaron a un día por semana, sino que todos los días, por el templo y por las casas, predicaban la palabra del Señor. Se reunían con grupos pequeños, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón. Dios mío, que esta mañana salgamos interesados en ser parte también de los grupos pequeños, Señor, porque allí está nuestro apoyo en alguna necesidad, allí está nuestro apoyo en alguna circunstancia. Ayúdenos, Señor, ayúdenos, Espíritu Santo, ayúdenos, que esta mañana podamos, Señor, ser animados, ser fortalecidos, Padre amado, y caminar juntos, Señor, como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo Jesús. Adore al Señor allí donde usted está, hermano. Dile gracias. Gracias por darme una iglesia donde reunirnos, Señor. Gracias por darme una familia que me apoye, una familia que me ame, una familia donde puedo ser yo, Señor. Muchas gracias por la iglesia Josué. ¿Por qué no agradecemos a Dios por la iglesia Josué Sonsonate, hermano? Dicen que no es bueno alabar su pan, pero yo agradezco a Dios por esta iglesia, hermano. Para mí es una de las iglesias más lindas donde congregarse, porque aquí podemos ser nosotros mismos tal como somos, con nuestros fracasos y nuestros éxitos. No nos interesamos tanto, hermanos, en valorarnos por cómo nos vemos, sino quiénes somos delante de Dios. Por eso aquí estamos, Señor, adorándolo, levantando nuestra voz, levantando nuestras manos delante de su presencia. Muchas gracias por escuchar esta predicación. Te lo agradecemos de lo más profundo de nuestro corazón. Ahora quisiéramos invitarte a que este día sea un gran día para tu vida, que recibas el mejor regalo que puedes recibir en este mundo, que es el regalo de la vida eterna, que solo la puede dar el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el cual te lo ofrece de una manera gratuita. No te ofrece una iglesia, no te ofrece una religión, solo te ofrece eso, la vida eterna. La Biblia dice que si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Te gustaría recibir el regalo de la vida eterna hoy? Si es así, repite conmigo esta oración. Señor, muchas gracias por dar a tu Hijo Jesucristo para morir por mis pecados. Soy pecador, yo me arrepiento, te pido que me perdones. Ahora, Señor, te recibo como el Salvador de mi vida y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna para estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar esta palabra. Reúnete con nosotros y serás bienvenido.